Días, Nicolás, bienvenido. Hola, muy buenos días, perdón por la demora, pero ya estoy aquí. Don Nicolás, buenos días. Los 3 minutos son imperdonables en esta era del Zoom. Yo lo sé, por eso pido las disculpas del caso. ¿Cómo estás, Estamos querido? preocupados porque la puntualidad ahora es un must. Vamos a empezar entonces. Queridos amigos y amigas de la Fundación Chilena del Pacífico, muy buenos días y muchas gracias por sumarse a esta nueva actividad de la serie Cuadernos Digitales de la Fundación Chilena del Pacífico. Soy Loreto Leighton, la directora ejecutiva de la Fundación y moderadora de la actividad de esta mañana. Esta actividad de hoy tiene por objetivo central presentar los hallazgos de una reciente y exhaustiva investigación mandatada y supervisada por la Fundación sobre la factibilidad de adhesión de los países de la Alianza del Pacífico, que como saben, además de Chile, está constituida por Perú, Colombia y México, al acuerdo conocido como Digital Economy Partnership Agreement, el DEPA, en el que ya participa nuestro país, así como también analizar su contribución al desarrollo del denominado Mercado Regional Digital, una de las prioridades de la AP. Adicionalmente, dos de nuestros panelistas, a quienes les presentaré en breve, harán presentaciones complementarias sobre los esfuerzos y avances de Chile en política comercial en el plano digital. La eventual constitución del mercado regional digital es uno de los objetivos declarados por las autoridades de la Alianza del Pacífico para avanzar en la consolidación del pacto una vez que a fines del año pasado cumpliera su primera década. Una meta que de lograrse generaría un impulso enorme para las actividades económicas con base digital de nuestras naciones y acentuaría una tendencia de crecimiento en ese sector que ya hemos visto impulsada por los efectos de la pandemia en varios de los modelos de negocio. El DEPA entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur es un logro de primer orden y con actividades como las que nos convoca hoy, queremos contribuir a que la mayor cantidad de emprendedores posibles sepa cómo puede ayudarle en sus negocios. Este acuerdo, que ha sido recientemente ratificado por el Congreso de nuestro país, constituye un hito para Chile y en gran medida para el mundo, por el hecho de ser una iniciativa abierta a nuevas incorporaciones y por sus características únicas. Se trata de un acuerdo de nueva generación que se suma a la nutrida red de tratados de libre comercio con los que ya cuenta nuestro país y que impulsará en especial el desarrollo de varias industrias ligadas a las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy, como ya es algo normal en nuestros webinars, nuevamente contamos con expertos de lujo a los que paso a presentar. Voy a comenzar por Andrés Rebolledo, quien es el autor de la investigación y que fue el director general de la actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, conocida como SUBREI, y se desempeñó también como ministro de Energía. Andrés es experto en economía internacional y negociaciones comerciales internacionales con una trayectoria de 20 años orientada a la evaluación, negociación, implementación y administración de tratados de libre comercio suscritos por Chile con más de 60 países. Ha participado en foros multilaterales como la LADI, APEC, OMC y OSD. Lideró la negociación del TPP y es experto en políticas energéticas. Actualmente es el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad SEC. Luego tenemos a Nicolás Schubert, quien es experto en temas tecnológicos y comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Fue negociador principal del Acuerdo de Asociación en Economía Digital, DEPA. Antes se desempeñó como jefe de gabinete de la Directora General de Asuntos Económicos Internacionales y negociador principal de los capítulos sobre servicios, comercio electrónico y telecomunicaciones de la Alianza del Pacífico, así como del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, TISA. También participó en la negociación de los capítulos de telecomunicaciones, comercio electrónico y propiedad intelectual del TPP-11 o el CPTPP. Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos a Isidora Edwards, quien se desempeña como jefe de gabinete de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Anteriormente fue parte del equipo financiero, fusiones y adquisiciones de DLA Piper LLP en Washington, D.C., Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos y pasamos a darle la palabra a Isidora, quien hará una breve presentación. Muchas gracias. Isidora, tienes la palabra. Muchas gracias, Loreto, y muchas gracias a todos. Voy a pasar a compartir pantalla para que todos vean mi presentación. Perfecto.
Entonces, parto por darles el escenario completo en la situación en la que actualmente estamos en Chile. Nosotros hemos sido uno de los países que más ha aumentado la digitalización dentro de los países, obviamente, de la OECD en el 2020. Casi 2/3 de las pymes, correspondientes al 62%, incrementaron el uso de tecnologías digitales durante la pandemia. Y el 90% de ellas dijo que estos cambios son permanentes. Avanzando en ese contexto, entonces ahora lo que vamos a pasar a hablar es un poco de cuáles han sido las iniciativas que el gobierno ha impulsado en el contexto del DEPA y en el contexto de la economía digital, como infraestructura y capacidad instalada. En primer lugar tenemos la fibra óptica, tenemos el despliegue de conexiones de fibra óptica. Somos uno de los países de la OECD que más aumentó sus conexiones durante el 2020. No solo tenemos una buena conectividad, sino que además estamos mejorando la calidad de nuestras conexiones, y eso es muy importante en el contexto también del DEPA y de la mejora de la economía digital. Luego tenemos el cable transoceánico. Chile liderará la construcción del primer cable transoceánico que nos permitirá conectar a Latinoamérica con Asia-Pacífico. Luego tenemos el 5G, tecnologías de 5 generación. En el fondo tenemos que Chile fue el primer país de la región en concursar espectro para las tecnologías de 5G, y fue el país sudamericano que mayor cantidad de espectro ha disponibilizado para ser concursado, lo que es muy relevante en el contexto de aumentar la velocidad del Internet, en el contexto también de la economía digital. Luego tenemos el Data Observatory. En el contexto de los laboratorios naturales, nosotros tenemos el 70% de la capacidad global astronómica, y esto se ha aprovechado gracias al Data Observatory, que fue una iniciativa pública-privada, en la cual la academia, la industria y la academia, la industria y el sector público está contribuyendo y está utilizando los datos para desarrollar y para realizar transferencias tecnológicas. Esto ha permitido el aprovechamiento de datos de valor global. En este sentido, esto se inició en el Estado, entre el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Economía, luego se unió Amazon y se unió también la Universidad Adolfo Ibáñez, y ahora estamos convocando y estamos en un llamado abierto a invitar a distintos actores para que inviertan en esta iniciativa. Luego tenemos distintos habilitadores institucionales que también nos ayudarán a fomentar esta economía digital. Tenemos que Chile será uno de los primeros países de Sudamérica en contar con una política nacional de inteligencia artificial. Tenemos dentro de la política nacional de inteligencia artificial, que nació con el Ministerio de Ciencia, que fue diseñado a través del Ministerio de Ciencia, no solamente tenemos 70 acciones prioritarias dentro de esta política de inteligencia artificial, sino que tenemos también 180 iniciativas dentro de esta, y que nos va a colocar dentro de la vanguardia en esta tecnología. Luego tenemos que el Ministerio de Economía junto al Ministerio de Ciencia está fomentando espacios de experimentación regulatoria dentro de espacios controlados, son instancias para fomentar la innovación, atraer la inversión, y también potenciar el coaprendizaje entre el sector público y privado. Esto lo estamos haciendo talleres actualmente para fomentar esta discusión y para, en el fondo, terminar todas estas discusiones en una especie de hoja de ruta para la implementación del primer sandbox regulatorio en inteligencia artificial, y en el mismo DEPA también se fomenta la implementación de sandboxes regulatorios. Y por último tenemos proyectos relevantes que es importante destacar. En primer lugar, el presidente ya en el fondo anunció el ingreso de las indicaciones al proyecto de ley de datos personales, que en el fondo en el cual se propone una nueva institucionalidad para la protección de datos personales. Lo que estamos proponiendo es una nueva agencia autónoma de datos, y también
obviamente la actualización de esta nueva ley de datos personales lo que nos va a permitir es lograr cumplir con los estándares internacionales, lograr cumplir con esta interoperabilidad y así permitir y fomentar y lograr el mayor flujo transfronterizo de datos. Luego tenemos el ingreso de la ley FinTech, lo que va a permitir promover este mercado, y el proyecto marco Ley Ciberseguridad, que es muy relevante para nuestro país y que actualmente se está discutiendo para potencialmente ser ingresado. Y por último, y no menos importante, y es lo que siempre el subsecretario Pertusé nos dice, que data is not the new oil, but the new soil. Los datos más que el nuevo petróleo son la nueva tierra, porque los usos de la información no se agotan y solo dependen de nuestra capacidad de utilizarlos. Los datos son la materia prima para la economía de bits, por lo que su disponibilización es fundamental para desarrollar nuevos mercados y oportunidades económicas y estratégicas para los países. Y en ese contexto para nosotros es muy relevante el DEPA y es relevante seguir potenciando este tipo de iniciativas desde el gobierno y también desde otros sectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isidora, para contarnos un poco en lo que está Chile en esta materia y de dónde estamos impulsando esta adhesión de otros países al DEPA a este mundo del mercado digital. Le voy a dar la palabra ahora a Andrés. Por favor, Andrés, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. ¿Se ve, cierto? Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días, saludos a todos, a todas. Lamentablemente en esta modalidad de Zoom, estamos como en ese escenario que con la luz en los ojos y no vemos quiénes están en el público. Así que bueno, seguro que haya algún colega, algún amigo, alguien que le apasionan estos temas del comercio, la política comercial, así que aprovecho de saludarlos, si que fuera el caso. Bueno, mira, lo primero, a propósito de tu presentación, Loreto, yo pensaba, ¿no? Cuando tú decías, participó en tantas negociaciones, etcétera, pero yo tengo una sana envidia de los que participaron en esta negociación, porque a mí me tocó todo el mundo analógico, no dimos los primeros pasos en esto. Estoy hablando de la época, no sé, hasta el 2014, 15, 14, cuando me tocó a mí estar en el gobierno y salir, pero no estaba consolidado todavía esto como una herramienta que uno podía imaginarse que en algún momento iba a haber un acuerdo autocontenido de temas relacionados con la economía digital. Habían disposiciones, en muchos acuerdos, de hecho, si tenemos tiempo aquí yo voy a tratar de pasar las láminas lo más rápido posible. En algunas probablemente me detendré, pero no existía todavía, como digo, una configuración en la política comercial, entendamos más en unos años en que ha sido difícil avanzar en estos temas de la política comercial y los acuerdos. Y por eso digo que me da un poco envidia, porque esto es el tema que hoy día tiene todo el sentido incorporarlo en el ámbito regulatorio, normativo, internacional, transfronterizo, porque esto marca sin duda la nueva era desde el punto de vista de las tendencias no solo tecnológicas, sino que también, y eso tiene que ser incorporado regulatoriamente, en lo doméstico y en lo internacional. Así que, como yo sé que Nicolás fue el que participó, me alegro mucho que haya estado ahí porque estuvimos en buenas manos, pero lamentablemente me lo perdí. Me lo perdí ahí en la mesa, al final como analista y desde afuera sigo con detención porque son temas, como digo, que me parecen muy cruciales, ¿no? Eso como una introducción no casi, sino que directamente en el plano a lo personal. Pero como digo, creo que estamos frente a un acuerdo que marca un hito muy significativo desde varios puntos de vista, ¿no? Nos pone a nosotros en un conjunto de países que lideran este tema, con Nueva Zelanda y Singapur, como lo hicimos en su momento, cuando partió toda la historia de que concluyó al TPP-11,
con el CP3, después P4, se incluyó Brunei. Estamos en la génesis de algo importante. Y por lo tanto, también es un reflejo de la vocación que ha tenido Chile en materia de inserción en el mundo en estos temas. Y lo digo y aprovecho de decirlo también porque siempre creo que uno debe tratar de pasar sus mensajes a propósito de la discusión que también hay hoy día en materia de acuerdos comerciales, donde hay una crítica tan feroz por algún sector que quieren incluso renegociar o revisar los acuerdos, entendiendo la verdad o no aquilatando lo fundamental que ha sido desde el punto de vista del liderazgo que le ha dado Chile en el contexto global, pero también desde el punto de vista de lo que ha significado como contribución muy central a su crecimiento y desarrollo económico, que por lo demás hoy día es más relevante aún y urgente a propósito que estamos saliendo de una crisis que nos va a costar remar de vuelta. Si este año vamos a crecer 11, pero el próximo no sabemos, y tenemos, bueno, una situación económica muy desafiante. Entonces, abordar en esta coyuntura, además, este tema que ha sido tan un pilar del modelo de Chile en lo que se refiere a la inserción y su contribución al crecimiento, me parece delicado, y por eso que creo que, y en ese contexto, que por decir que es algo que no conecta, pero sí, desde la perspectiva mía sí, porque da esta señal, como digo, este acuerdo del DEPA, de lo que significa y lo que ha sido el sello de Chile en ese sentido. Este es el informe, como lo que tenemos hoy día. Yo me pongo a hablar de cosas generales, pero aprovecho siempre, como digo, esta instancia de tratar de poner estos temas en esa dimensión también, pero para ir a lo específico, que es lo que nos convoca, este es el informe. Ahí está en su slide. El otro día en una presentación yo hablaba de lámina y me dijeron inmediatamente a qué generación pertenecía yo. Entonces aquí está el slide, estos son los temas. Sobre esto vamos a tratar de hablar al menos con los tips fundamentales en lo que queda en los siguientes minutos, ¿no? Obviamente que vamos a centrar en lo específico respecto a que era el objetivo fundamental, es el objetivo fundamental del estudio, que es tratar de situar cuál es la viabilidad, los desafíos, lo que se requiere, en qué estado, en qué estatus, en qué momento están los otros países de la Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia, para poder incorporarse al DEPA, y también otros, también hicimos y miramos otros países de América Latina, pero obviamente que eso requiere rápidamente una mirada de lo que estamos hablando y a qué estamos digamos, invitando a acceder, ¿no? Si lo pudiera uno poner en esos términos. Yo creo que así debería ser. Yo creo que Chile debiera invitar a todos los países, incluso formalmente desde su gestión de política exterior, participar al DEPA, ¿no? Creo que tiene la suficiente entidad para que así sea. Aquí hay algunos elementos de contexto a los cuales ya me referí. Yo quisiera solo quizás resaltar dos adicionales. Decía lo del hito de la política comercial en la historia de Chile, pero también en la historia, llamemos, de la política comercial global, sin duda. O sea, este acuerdo va a quedar como el primer acuerdo de economía digital en la historia de la política comercial, de esa relevancia, y de eso estamos hablando, ¿no? Entonces, hoy día hablábamos del GATT, de la OMC, y hacemos esa historia. Algunos años más, nuestros descendientes van a hablar de esto también. A lo mejor este DEPA en 10, 20 años más va a quedar como, con respeto lo digo, como dice un futbolista, como la LADI del 60 y del 80, que hoy día es como un acuerdo muy básico, si uno mira esto, pero va a quedar ahí, ¿no? Creo que tiene una significancia también desde esa perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, y creo que tiene es interesante y pertinente este estudio respecto a esta posibilidad de que tan lejos o cerca están estos países para entrar al DEPA, por el segundo puntito que yo coloco ahí en esa slide, y que básicamente da cuenta de lo que viene en el futuro inmediato, me parece a mí. O sea, si uno quiere hacer un esfuerzo de integración económica, llamemos incluso bilateral, plurilateral, regional, como sea, que ser pragmático. Si no podemos hacer un acuerdo
como la integración históricamente se conformó o se concibió, que es de carácter más global. Hoy día estamos en un momento bien complejo, con una región, me refiero a América Latina, con una región bien segmentada, es difícil imaginarse proyectos de esa envergadura, pero cualquiera sea la modalidad, a mí me parece que hay dos temas ineludibles que deben estar definitivamente desde los desafíos, digamos, no solo deben situarse los desafíos nacionales, ya Isidora hablaba de manera muy concreta que está haciendo Chile en eso, sino que deben quedar en una perspectiva más internacional, regional, y con compromisos que vinculen a países. Y esos son, obviamente, cambio climático, sustentabilidad y todo lo que eso conlleva, y el tema digital, sin duda. Por lo tanto, este acuerdo también es una buena guía para colocarlo como elementos concretos en lo que son los proyectos regionales donde sea posible avanzar en eso. La Alianza Pacífico será uno, eventualmente Mercosur, o al menos la conversación de la alianza con Mercosur que alguna vez trató de desarrollarse, etcétera. Yo creo que hay otras ventajas, pero bueno, ese es otra conversación, pero sin duda que es un tema muy fundamental en ese sentido. Y va más allá, y tiene una perspectiva que obviamente proyecta más allá de la región. Por eso coloco ahí estos dos países, ¿no? Corea, que ya lo indicó, ya dijo que quería entrar y probablemente, no sé, a lo mejor Nico después nos puede contar desde los oficiales qué está pasando con eso. Corea, además, que hoy día es un líder en estos temas en general, un líder ineludible, ¿no? Sobre todo los que vimos el juego del calamar, ya creo que no hay cómo competirle en estos temas de esta industria del entretenimiento y lo digital asociado a eso. Y yo coloco China, ¿sabes por qué? Porque hay que mirarlo de reojo, me parece a mí. O sea, si China dijo que quería entrar al TPP, y bueno, más allá que la geopolítica después se enredó, porque bueno, hay muchas consideraciones en juego, y Australia, y Taiwán, en fin, pero China dio una señal, la viene dando hace mucho tiempo en materia de política comercial. Entonces, ¿por qué no? Eventualmente, en los próximos tiempos, podríamos eventualmente tener algún interés de China. Es decir, tiene una proyección también de ese carácter. Economía digital, motor de la economía mundial. Ahí ustedes, después si quieren entretenerse y mirar los detalles, lo que uno pudiera conseguir como, llamemos los distintos segmentos, clústeres que hacen a esta transformación digital global y los datos objetivos respecto a la penetración de Internet en el mundo, lo que está pasando en Chile, en fin, y los avances que hemos tenido en ese sentido. Este otro gráfico muestra de manera muy concreta, asociado a un de los rasgos fundamentales, por cierto, de esta transformación digital, que es el comercio electrónico, cómo ha aumentado y cómo se proyecta el crecimiento para los próximos años. De aquí al 25 se proyecta un 50% más de crecimiento, 50% respecto a lo que existe hoy día. Probablemente esto incluso puede llegar a ser mayor en función de lo que hemos vivido el último año y medio. Esto es lo mismo en el caso de Chile, y por lo tanto estos son los datos de contexto respecto a dónde nos situamos, dónde se sitúa este acuerdo, esta transformación digital global, y que pretende en consecuencia establecer estas normas para gobernar un poco pretencioso, sino que para tratar de tener un espacio regulatorio común respecto a estos nuevos fenómenos que son los que marcan y marcarán el desarrollo de la economía mundial y nuestra economía local en los próximos años. No obstante todo lo anterior, siempre uno tiene que ver los vasos medio llenos y medio vacíos, hay avances, en fin, lo que vimos, pero hay desafíos enormes. Y este es un índice que a mí me parece fundamental tenerlo siempre en cuenta, que básicamente que es el índice de competitividad digital, que básicamente lo que indica ahí quiénes son los líderes, en fin, Estados Unidos, pero fundamentalmente el mensaje que uno puede desprender de eso, que América Latina está a la cola, Sudamérica está a la cola, y quizás lo más complejo, y probablemente ahí es donde hay que seguir trabajando con fuerza, y estos acuerdos sin duda creo que ayudan,
ayudan porque ponen presión a estos cambios en lo doméstico. Un pie de página. Muchos acuerdos internacionales son compromisos internacionales, pero son también señales y enforcement para hacer cosas internas en los países. Eso estoy hablando de los acuerdos tradicionales y esto también pudiera ser uno. Por lo tanto, adoptar acuerdos de este tipo de alguna manera te sube el estándar y te obliga a hacer cosas internamente muchas veces, ¿no? Por lo tanto, tiene ese carácter interesante, ¿no? Y como digo, lo más relevante, América Latina en la cola, los países a la cola de este ranking, quiero decir. Y los países de Alianza del Pacífico, en general, los últimos 3 años, en vez de ir subiendo en el ranking, o han mantenido o han ido bajando un poquito, ¿no? Entonces, todo esto es relativo. La economía, sobre todo en estos temas internacionales, todo es relativo. Lo que hago yo o lo que no hago y hace el otro tiene a veces la misma importancia, ¿no? Decía que este primer acuerdo autocontenido, pero hay antecedentes. Hay pasos que se dieron para poder llegar a un acuerdo de este tipo. Y los pasos fundamentalmente yo diría que son aquellas disposiciones que se colocaron en acuerdos relacionados a comercio electrónico. En aquel entonces muchas de esas disposiciones de un carácter más colaborativo y después se fueron transformando en normas más vinculantes y luego también en algunos casos aquellas disposiciones en los capítulos de telecomunicaciones que lo que trataban justamente de generar normas de carácter más programático que permitieran tener y disponibilizar redes y cosas de ese carácter que son en términos de infraestructura fundamental para viabilizar el desarrollo de la economía digital en el tiempo. Ahí hay una foto de los acuerdos en ese sentido. Un elemento que quiero destacar en esto es que la Alianza del Pacífico, en esta región de la que estamos hablando, dio pasos bastante pioneros. Incluso la Alianza del Pacífico incorporó estos temas, no en la modalidad de lo que significa el DEPA, pero los incorporó antes que, obviamente, el del DEPA y antes incluso el TPP. Por lo tanto, ahí hay una visión interesante y que ha devenido además en algo que hoy día es concreto, ¿no? Que es el mercado digital regional, que tiene algo tan concreto hoy día como una hoja de ruta, ¿no? Sobre la cual actuar y desarrollar elementos muy concretos y muy específicos, que es por lo demás lo concreto, lo pragmático, el sello de la Alianza del Pacífico. Loreto, tú cuando tenga que terminar me haces como una seña, porque si no me sigo, ¿no? De hecho, llevo como un tercio, entonces... No, sí, unos 5 minutos más, así que para que vayas calibrando lo que te queda. Sabía que esto me iba a pasar. Gracias. ¿Qué pasa? Que, bueno, ya. Esto es el DEPA, son 16 módulos, los que, seguro que aquí hay algunos colegas, estos son como los capítulos de los acuerdos comerciales, ¿no? Que ahora le llamaron módulo porque yo creo que, no sé, hablar como quizás con un lenguaje más, así como este acuerdo se negoció casi todo remotamente, ahí Nico nos podrá contar por qué le llamaron módulos, pero estos son, ¿no? Tiene una significancia sustantiva, ¿no? De la cual vamos a hablar ahora, cuando entremos al tema de la adhesión, que voy a pasar rápido, si no, no llego. Esto es el contenido del DEPA. Básicamente están este conjunto de temas tradicionales que son tradicionales en el sentido que ya estaban en esos acuerdos de alguna manera que mostré en la tablita anterior. Esos temas de alguna forma estaban y que muchos de ellos, como digo, comenzaron siendo en una lógica más de cooperación y hoy día tienen algún grado de obligación en algún caso de ellos. Los temas nuevos, yo diría que la columna del medio es de alguna forma quizás los pasos o lo que le da el sello respecto a lo nuevo, ¿no? A este acuerdo y sobre todo en los últimos temas, que son estos temas que muchos de ellos, los que están en la columna de ustedes a mano derecha, que son los temas básicamente que miran no futuro, y miran el presente, donde no hay probablemente todavía mucha gobernanza internacional, por cierto, en algunos casos ni siquiera domésticas regulaciones todavía, sino que por lo tanto lo que hay son señales para que los países cooperen, buenas prácticas, se refieran sobre todo a criterios globales en el ámbito
de foros relevantes, ya sea el OECD o ONU, etcétera, donde los países participen, y por lo tanto traten de alguna manera tener algún sentido de armonización y convergencia para que esto no genere mercados segmentados, sino que todo lo contrario, que es finalmente el objetivo de un acuerdo comercial. Mira, aquí hay varios elementos muy concretos del DEPA, que a mí me gustan en lo específico, pero como no tengo tiempo, ahí vamos a dejar al Nico a ver si quiere seguir y tiene un tiempo para poder hacerle un doble zoom a alguno de ellos. Pero bueno, y si tenemos preguntas, podemos entrar a los temas específicos sobre eso. El dato relevante en lo institucional, político, concreto, es que el 23 de noviembre entra en vigencia el acuerdo. O sea, este sí lo aprobamos por suerte en un plazo razonable, fuimos los terceros, pero bueno, lo aprobamos y no estamos enredados como estamos enredados, por ejemplo, en el TPP en Chile. Así que creo que eso es una buena noticia. Y el día 23, Nico, creo que hay que salir con todo, porque hay que visibilizar esto como un paso muy significativo, por lo menos desde la perspectiva mía, en los términos que yo lo he expuesto recién, ¿no? Un ejemplo concreto respecto a un operador, a un exportador, a un operador comercial que podría haberse beneficiado de este acuerdo. Ahí hay un ejemplo concreto, ¿no? Un señor que quiere exportar no sé, un plano, un arquitecto, ahí va a estar salvaguardado porque no lo van a discriminar, no le van a cobrar aranceles, no le van a obligar a tener su producto digital en un servidor local allí donde lo quiera exportar. En este caso, los otros dos países solamente del DEPA, no le podrán bloquear los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo concreto respecto a esas normas que estaban en el cuadro anterior. Esto es relevante porque obviamente esto es un antecedente fundamental para entender el punto en que están los países de la Alianza del Pacífico para acceder al DEPA o para más bien incorporarse al DEPA, y en lo fundamental el instrumento central es el desarrollo que ha habido en la Alianza del mercado digital regional, que tiene su antecedente el 2017 y que ahora creo que el 20 fue en la reunión, la 15 reunión, creo que me acuerdo, de los presidentes, se lanzó la hoja de ruta, que es lo concreto, y que no lo ha visto, lo invito, porque ahí hay tres temas muy fundamentales para poder tratar de desarrollar y conformar un mercado digital común que le permita a un operador estar situado en su país y operar para estos efectos con los otros como si estuviera en su país, en su mercado doméstico, en lo que se refiere a infraestructura, regulación y medidas para infraestructura de lo digital, regulaciones, y cada uno de esos tiene muchos subconjuntos de cosas y acciones, y los subrayos, que tienen que hacer los países para desarrollar infraestructura, para generar una regulación acorde y para desarrollar e incentivar emprendimiento, que es el tercero, la economía, en lo que se refiere al mundo más asociado a los negocios, muchos de ellos en el tercer bloque asociado a los temas más de los actores de pequeña y mediana empresa, que son, como digo, los elementos que están en esta hoja de ruta que le da contenido concreto a este mercado digital, ¿no? ¿Cómo hicimos este análisis? Básicamente, tomamos estos otros tres países de la Alianza del Pacífico y los otros que también los miramos, algunos de ellos que pueden ser candidatos más explícitos y otros no, en torno a las mismas normas que están y que yo colocaba en ese cuadrito con las tres columnas, pero puesto hoy día desde la perspectiva de qué es lo que es y cuáles de esas normas son imperativas, es decir, obligatorias, que hay que cumplir, es decir, acciones que los países tienen que hacer o dejar de hacer, omitirse de hacer, cooperativas, por lo tanto tienen ese carácter de colaboración, y programáticas que son con guiños más bien al futuro, que es lo que decía hace un momento, los países que hagan y que tomen decisiones en sus normas internas, sobre todo, basados en ciertos criterios internacionales, donde haya criterios en temas en cuestión. Por lo tanto, hicimos un análisis en ese sentido,
en estas tres tipos de normas, ¿no? Lo obligatorio, lo cooperativo y lo programático, y vimos cómo los países se situaban para poder adoptar incorporarse al DEPA en torno a ese carácter y esa categoría de temas, ¿no? ¿Y cuál finalmente fue el resultado? Y cuáles fueron los elementos fundamentales que nos permiten llegar a nuestra conclusión en este informe. Yo diría que hay estos 4 o 5 elementos que están aquí son los fundamentales. Lo primero, que los países de la Alianza del Pacífico dieron pasos muy importantes ya en su momento cuando firmaron el protocolo adicional del Acuerdo Marco de la Alianza Pacífica. ¿Qué es lo que es eso? Para los que no están familiarizados, el Acuerdo Marco se firmó, que la declaración es más política, y luego se firmó el protocolo adicional, que es como llamemos el Acuerdo de Libre Comercio, por ponerlo de alguna manera, donde están todos los capítulos y donde entre ellos está comercio electrónico y telecomunicaciones. Por lo tanto, lo primero es que en lo que se refiere a Colombia, México, Perú, muchas de las normas del DEPA es posible concebir que no es, y que sería, la verdad, algo probablemente en algunos casos con algunas modificaciones de lenguaje, pero nada que requiera sustantivamente alguna modificación. Todas esas normas, muchas de ellas que están identificadas como en los cuadros anteriores, las recoge sus compromisos que están en este acuerdo. Ahí hay 2 ejemplos, son varios otros, ¿no? Ahí hay 2 ejemplos y que son los 2 bullets que están ahí, que uno puede decir, la moratoria adicional, la protección de datos, que son normas que están en el DEPA, de alguna manera están ya capturadas en ese protocolo y por lo tanto no hay problemas de poder adoptar esta norma. Lo segundo es que en el caso de Perú y México, y eso se da en muchas normas, dado que el TPP obviamente es un antecedente del DEPA, muchas otras normas están capturadas en el TPP-11. ¿Ok? Y por lo tanto para esos 2 países, Envío Express, Trato No Migratorio de Productos Digitales y otros, el TPP-11 ya establece el estándar y por lo tanto uno puede asumir sin dificultad que puede adoptar el estándar del DEPA. Obviamente que ahí falta Colombia, porque no es parte del TPP, pero bueno, Colombia ha dicho muchas veces que pudiera estarlo, en fin. Y en todo caso queda Colombia, en muchos casos y en muchas normas, que está pormenorizado cada una de estas. Yo supongo que esto en algún punto, este informe lo hará público, Loreto, entonces ahí podrán ver lo específico. Y en el caso, bueno, ahí cada uno de los normas, desde donde uno puede asumir cada uno de los países las normas del DEPA, ¿no? El tercer elemento, y esto se da en el caso de Colombia y otros países que no son de la Alianza del Pacífico, mucho, Uruguay, particularmente Ecuador, en otros casos, normas similares que están en TLC que ellos tienen. Uno obviamente puede desprender que si lo negoció Uruguay con Chile, Ecuador con Chile, pudiera uno establecer en muchas de esas normas que lo negocia y lo compromete bilateralmente, pero también lo asume para todos los países, porque es difícil imaginarse en este mundo digital y en general me comprometo con un país y no con el resto, ¿no? Los avances en el mercado digital regional. Y por último, y este es el análisis que requirió un análisis un poco más complejo, en aquellas normas que no están de alguna forma capturadas en los anteriores, en muchos casos sí están capturadas en sus estándares internos, regulatorios, domésticos, ¿no? Muchos de ellos referidos a estos convenios y esta gobernanza más multilateral, ¿no? Y ahí hay algunos ejemplos que uno pudiera imaginar que están capturados por este criterio, ¿no? Temas de ciberseguridad, identidad digital, este tema de la clave única de Chile lo tienen otros también, se llamará de otra manera, inteligencia artificial, lo decía Isidora. Los países están haciendo cosas similares con criterios similares, por lo tanto, también esto de alguna manera facilitaría la incorporación al DEPA. Andrés, ¿te queda mucho? Porque estamos bien 30 pasados. segundos. 30 segundos. Okay. Dado todo lo anterior, esta es la conclusión central, ¿no? O sea, la verdad que desde el punto de vista técnico no se requiere probablemente ajustes muy significativos para que estos países puedan y tengan y estén las condiciones hoy día para entrar al DEPA.
a ver, el artículo además de adhesión del DEPA es lo suficientemente flexible en el sentido que son los miembros actuales los que tienen que decidir cómo entra. Podrán entrar asumiendo los 16 módulos que hablábamos un momento o no. Dependerá del acuerdo que se llegue entre los actuales con el socio nuevo. Obviamente que tendría, me parece a mí, todo el sentido incorporar la mayor parte de ellos y eventualmente alguna excepción, pero eso es posible hacerlo, es decir, la cláusula de adhesión es lo suficientemente flexible para eso también. Podrá entrar eventualmente en el caso de la Alianza del Pacífico cada uno de los otros 3 países o como alianza. Me parece que es más fácil que lo haga individualmente, pero tiene un sentido más potente políticamente que lo hagan como bloque. Obviamente hay que pasar con Chile, que es parte del bloque, en fin. De cualquier manera hay un elemento de geometría variable en esto que es interesante tenerlo en cuenta, que Singapur ya terminó su negociación con la alianza y le da una fortaleza adicional si es que entraría como bloque, aunque me parece que es más fácil que lo haga de manera individual. Pero los elementos y las condiciones están, y lo que finalmente obviamente va a conducir una decisión de este tipo, como en la mayoría de las cosas en el ámbito de la política pública, que el sustento técnico tiene que ser lo fundamental, a partir de lo cual la decisión política es la que guíe una decisión de este tipo como entrar al DEPA. Y eso es lo que hoy día probablemente requiere el mayor desafío, la decisión política para que esto suceda. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Muchas gracias por compartir los resultados de este súper interesante estudio, el cual va a estar disponible, por supuesto, en la página web de la Fundación, así como tu presentación. Y bueno, vamos a conversar más sobre estas conclusiones y sobre tu presentación en general en un ratito más cuando pasemos a las preguntas y respuestas, los cuales invito a los espectadores a que hagan a través del chat si es que quieren hacer alguna pregunta. Nicolás, tienes la palabra, por favor, para tu presentación y te pido, porfa, que seas breve para poder tener una buena sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Procuraré ser sucinto, que es algo que a mí siempre me cuesta mucho, pero bueno, lo vamos a lograr. Tengo una presentación preparada que es un poquito más larga probablemente de lo que les voy a alcanzar a contar, pero procuraré ser rápido en esto. A ver, yo quería partir, digamos, por relevar, por un lado, digamos, las conclusiones a las que llega el estudio de Andrés. A mí, yo tuve la oportunidad de acceder al estudio antes de esta sesión. Me parece que las conclusiones a las que llega están muy bien planteadas desde una base súper sólida también conceptual de entender cuál es la relación entre los acuerdos y las disciplinas, todo fundado también en los cambios tectónicos, dirían algunos, digamos, que ha producido la economía digital. Entonces a mí me parece que la noticia que nos da Andrés hoy día de la compatibilidad, digamos, de los estándares que ya tiene la Alianza del Pacífico y que tienen otros miembros, digamos, de nuestra región aquí en Latinoamérica, es una muy buena noticia, digamos, pensando en eventuales posibilidades de adherir al DEPA, pero también de buscar otras sinergias con otros bloques que están también trabajando en esta materia, en materia de economía digital, digamos. Y es, por cierto, un llamado a la acción, digamos, que para las personas que vivimos más en un mundo de teoría, yo creo que es algo también muy bueno, digamos, que nos pone un desafío por delante, digamos, con todas las posibilidades, teniendo claro, digamos, de que desde el punto de vista técnico al menos es posible hacer estos vínculos con otros bloques, con otros países, sumar a más personas a la economía digital. Yo creo que es una muy buena noticia. La presentación que yo tenía estructurada, básicamente, esto me lo voy a saltar, digamos, es un poco más largo, digamos, pero sí yo creo que es importante que se quede con el mensaje de que en el mundo digital regular no solamente se hace a través de normas de carácter o de naturaleza jurídica, sino que también el código, el software y el hardware también son reguladores de la conducta, digamos. Y eso es importante porque finalmente termina generando un sistema como Internet, que básicamente es una plataforma global, abierta y competitiva, en la cual cualquiera puede participar, que está formada por ciertas características y decisiones de diseño técnico, protocolos, básicamente de comunicación, que generan una infraestructura sobre la cual se puede estructurar un montón de otros servicios, aplicaciones, contenidos, digamos, que se pueden proveer sobre esto, digamos,
de una forma competitiva, siempre manteniendo una competitividad, digamos. Con esto lo que les quiero decir, digamos, es que es súper importante el diseño técnico y ese tipo de decisiones técnicas que fueron después también incorporadas, digamos, dentro de la estructura de negociación del DEPA y tanto de la Alianza del Pacífico como de otros acuerdos que se han mencionado como el CPTPP, digamos. ¿Y cómo llegamos a hacernos nosotros cargo de esto, digamos, desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la antigua Direcon? Y eso es básicamente por darnos cuenta de que ha habido cambios sustantivos, digamos, en la forma en que las personas acceden a la información, al conocimiento, participan en eventos sociales, hoy en día en política, a través de la pandemia también, digamos, a los que tenemos hijos, probablemente nos hemos dado cuenta también de cómo acceden a la educación, de cómo accedemos a servicios de prestación médica, por ejemplo, de una forma muy distinta a lo como se hacía antes, digamos. Pero Internet también ha modificado ciertas estructuras industriales y económicas, sobre todo como un efecto democratizador. Y ese, digamos, es el sustento sobre el cual nosotros hemos participado en las negociaciones del DEPA, del mercado digital regional de la Alianza, en el CPTPP y otros, digamos. Y para ilustrar esto, yo quería mostrarles este gráfico. Esto es básicamente un gráfico que encontré del caso del Reino Unido, en que para la fundación de un diario de circulación importante en la ciudad de Londres, en 1830, fueron necesarias 30 libras esterlinas, lo que equivale hoy en día a unos $10.000, y 73 años después fueron necesarias 600.000, lo que equivale hoy en día más o menos a unos 55 millones de dólares. Esto lo que quiere decir es que para fundar un diario de circulación importante, en 73 años la barrera de entrada aumentó un montón desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista de la especialización industrial. Y eso mismo fue lo que sucedió con otras tecnologías como el telégrafo, el teléfono, la radio, incluso la televisión. Son todas tecnologías que fueron modificando cómo nosotros consumíamos información, cómo accedíamos a información que nos era dada, que son básicamente tecnologías fundadas en modelos propios de la revolución industrial. Y eso cambia hoy en día con este proceso de desmaterialización de los objetos, en este caso de comercio internacional. Una buena parte del comercio internacional ya no se hace a través de containers, o no solamente a través de containers que contienen productos físicos o de servicios que son prestados según los 4 modos de prestación de servicios, sino que hay un montón de comercio internacional que hoy en día se está produciendo en lo que nosotros llamamos productos digitales, que son básicamente cosas que están desmaterializadas, convertidas en código binario, unos y ceros, y que viajan por Internet, que es esta red global abierta y competitiva, lo cual abre grandes posibilidades para mayor participación, dadas ciertas características que tiene esta nueva economía, que son básicamente costos medios de producción que han ido siempre a la baja. Una vez que un producto digital está creado, reproducirlo, almacenarlo, distribuirlo, tiene un costo marginal cercano a cero. Hay una amplia gama de producción, que es algo que vamos a ver más adelante, y que es muy importante también para entender el por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo desde esta subsecretaría, y modestos requerimientos de capital versus lo que está disponible en los mercados de capitales actuales. Y este gráfico básicamente lo que muestra es un fenómeno que se ha llamado long tail, la cola larga, y que en la parte roja, en el eje Y, digamos, está graficado, digamos, los mercados tradicionales de productos físicos, en el cual, si es que yo, por ejemplo, tenía una librería y me dedicaba a vender libros, digamos, yo tenía que tener en mis estantes aquellos productos que yo sabía que iba a poder vender, los bestsellers. Dada la desmaterialización, digamos, y dado este fenómeno de bajos costos de reproducción, almacenamiento y distribución, hoy en día cualquier persona puede participar también en otros mercados de nicho. Y ahora, ¿cómo borró esto? Aquí. En mercados de nicho, digamos, en que se han producido, digamos, ciertos fenómenos en que, qué sé yo, digamos, hay personas que, si estamos hablando de obras audiovisuales, por ejemplo, prefieren acceder a ciertos contenidos, digamos, que tienen que ver con el anime japonés, por ejemplo, versus las teleseries mexicanas que daban en la televisión abierta a las 3 de la tarde, digamos. Hoy en día, gracias a la digitalización de los productos, tenemos mayor variedad de cosas a las cuales podemos acceder. Y esto es obviamente importante para el caso del DEPA, que es un acuerdo que, como Andrés decía, fue negociado por Chile, Nueva Zelanda y Singapur,
con el propósito de impulsar la economía digital a través de un marco normativo y de cooperación robusto. Y esto es importante. Tenemos que pensar que el DEPA se comenzó a negociar en el año 2018, a fines del año 2018, en diciembre, durante el ISOM de APEC, que se llevó a cabo acá en Santiago. Ahí comenzaron las negociaciones entre estos tres países que son economías pequeñas con gran proyección al mundo, son economías comparativamente pequeñas, digamos, versus otras economías que existen en nuestra región, digamos, pero que ya han tenido iniciativas súper importantes antes, como el Pacific 3, que después se convirtió en el P4, digamos, que fue la base, como decía Andrés también, del actual CPTPP, digamos. Tres economías con gran coincidencia de temas de fondo, la importancia de la existencia de productos digitales. De esto no todo el mundo se ha dado cuenta, digamos. Ustedes miran, por ejemplo, las discusiones que están produciendo en Ginebra hoy en día. Hay gente que discute si es que esto son servicios o si son bienes. Entonces hay una cierta, creo yo, incomprensión, digamos, del fenómeno de la digitalización todavía a nivel global. Y ciertas materias que tienen que ver con mantener una cierta arquitectura de Internet que ha sido beneficiosa, sobre todo, o sea, no solo para Silicon Valley, sino que también para, sobre todo, economías en desarrollo como la nuestra, que están participando en iniciativas como el Joint Statement Initiative de la OMC, que participan también en APEC con el G20. Andrés ya mostró los módulos, digamos, son 16 módulos y se llamaron módulos porque en vez de capítulos, digamos, es básicamente lo mismo, digamos, pero sí siempre pensando en que es un módulo que trata temas similares, que tienen una cierta lógica de que estén agrupados, digamos, pueden ser sacados de este acuerdo y llevados a otras discusiones, y es un poco la vocación que el DEPA tiene de servir también de inspiración, de insumo para otras discusiones que se están produciendo. Los desafíos que tiene el DEPA, digamos, hoy en día son sobre todo ver cómo a través de la economía digital podemos reactivar la economía en un escenario de pandemia, digamos, o de post-pandemia, si es que somos un poquito más optimistas. La implementación del DEPA es algo que, como Andrés decía, entra el 23 de noviembre en vigor para el caso de Chile, ya está en vigor para el caso de Nueva Zelanda y de Singapur, pero en el caso de Chile va a entrar en vigor el 23 de noviembre, digamos, y tenemos varios desafíos de implementación, no en términos de modificar nuestras leyes o nuestro ordenamiento jurídico, no tiene que ser ajustado para poder cumplir con lo del DEPA, digamos, pero sí nosotros hemos pensado que el DEPA tiene que ser un acuerdo que se pueda ir adaptando al cambio y a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de hacer cosas, a los nuevos modelos de negocio. Entonces es un acuerdo que está estructurado también de una forma que pueda ser flexible y adaptable a los cambios. Los contenidos del DEPA, creo que no tenemos tiempo para entrar en eso, con mucho gusto lo podemos conversar en algún otro momento. Y la otra iniciativa que menciona el estudio que fue elaborado por Andrés, digamos, es el mercado digital regional, que es una iniciativa que la Alianza del Pacífico viene trabajando ya hace algunos años, pensando en que la Alianza del Pacífico, como decía Andrés, también fue pionera en establecer ciertas disciplinas en materia de comercio digital en los capítulos de telecomunicaciones y de comercio electrónico del protocolo comercial de la Alianza, que dan una base sólida sobre la cual nosotros podemos estar trabajando hoy en día en materias prácticas de implementación de un mercado digital regional. Y eso básicamente pasa por permitir a través de la regulación, que eso ya está, básicamente ya está en su lugar, digamos, pero sí permitir que la demanda y la oferta de productos digitales y de servicios que son prestados por vías digitales en la región de la Alianza del Pacífico se puedan encontrar. Entonces, básicamente, el estudio que realiza Andrés, digamos, yo creo que llega a una conclusión que nos debería tener muy felices como país y a las personas que estamos inmersos en estos temas, digamos, dado que básicamente la conclusión a la que llega Andrés es que no hay impedimentos desde el punto de vista técnico para que los países de la Alianza del Pacífico, pero también en el caso de Uruguay, Argentina y Brasil, que son miembros del Mercosur y que negociaron ya con Chile en el pasado ciertas normas de modernización de sus relaciones comerciales bilaterales con Chile, en las cuales se han incorporado también materias y disciplinas que son recogidas por el DEPA y por la Alianza del Pacífico. Tampoco es loco pensar, digamos, en que eventualmente también los países del Mercosur y otros que están en nuestra región, como Ecuador y Costa Rica, también pudieran ser parte eventualmente del DEPA.
o que se pudiera generar algún otro iniciativa, digamos, de integración en materia de economía digital con el Asia-Pacífico, pero también con más países de nuestra región como Mercosur. Yo les mencionaba que con 3 de los 4 miembros del Mercosur ya hemos negociado y en este momento estamos precisamente ahora, hoy en día, negociando con Paraguay, por lo tanto el Mercosur también eventualmente podría caer dentro de esta categoría, digamos, que mencionaba Andrés, de países que tienen compromisos que los acercan mucho al estándar del DEPA y que simplemente requerirían algunos ajustes menores, digamos. Y Andrés mencionó algo que a mí me pareció también súper importante destacar, que es el caso de China. China recientemente, junto con otros miembros de ASEAN, terminaron la negociación del RCEP, y si uno mira las normas en materia de comercio electrónico / economía digital en el RCEP, uno puede encontrar que también hay bastantes coincidencias con las disciplinas que nosotros encontramos en otros acuerdos, como por ejemplo el DEPA en las normas sustantivas, digamos, que son básicamente la de flujo transfronterizo de datos, la no localización forzada de servidores y la no discriminación de productos digitales. Así que tampoco es descabellado pensar que eventualmente nuestra región pudiera unirse a iniciativas que se están dando al otro lado del Pacífico. Por el norte, digamos, también tenemos el caso, bueno, México es parte de la Alianza del Pacífico, pero también tenemos el caso de Estados Unidos y de Canadá, que son parte del nuevo NAFTA, digamos, que también tienen normas muy similares o análogas, digamos, a las que encontramos en el DEPA y en la Alianza del Pacífico. Así que, nuevamente, por mi lado, simplemente manifestar la alegría que me produce el resultado del estudio de Andrés, digamos. Creo que él hizo un estudio muy pormenorizado, norma por norma, digamos, viendo cuál es la compatibilidad de cada una de esas normas, y la conclusión a la que llega, insisto, que es una muy buena noticia. Y ahora efectivamente hay que ver cómo podemos mover esto desde la perspectiva política, desde el punto de vista técnico. Las condiciones ya están dadas. Muchísimas gracias, Nicolás, por complementar ya lo expresado ya por Andrés y en cierta manera también por Isidora sobre lo que significa el mundo digital hoy día y las posibilidades que hay con los nuevos acuerdos y las nuevas regulaciones también. Tenemos algunas preguntas, vamos a pasar inmediatamente, porque la verdad que esto nos alargó un poco, pero no queremos dejar de hacer algunas preguntas que tenemos, tanto nuestras como de los espectadores. La primera sería, dado que las condiciones técnicas para implementar el DEPA están en la Alianza Pacífico y el Mercosur, ¿dirían que está la voluntad política de avanzar firme en ese sentido? Si es así, ¿cuánto tiempo creen que podría tomar implementar un mercado regional digital en la Alianza del Pacífico sobre todo? Si quiere, como Nicolás está, y bueno, Isidora también, como los dos están en el gobierno, quizás yo puedo hablar desde afuera, ¿no? Yo, lo primero que pudiera decir respecto a esa pregunta, que a mí me parece importante que los gobiernos tomen el guante de este tema, y creo que la contribución que puede hacer este estudio puede colaborar en una decisión de ese tipo. En algún sentido, probablemente los países, este cuadro obviamente lo tienen claro desde lo técnico también, digamos. No obstante, también creo que es importante que esto lo tomen, llamemos, los representantes del sector privado de los países de la Alianza del Pacífico. En la Alianza del Pacífico existe un órgano muy relevante que es el CEAP, que es un órgano colegiado, colectivo, donde hay capítulos que representan al sector privado en cada uno de los países, y que ha sido un actor muy fundamental en el desarrollo de la Alianza del Pacífico, y en generar propuestas, ir moviendo la agenda, y por lo tanto lo que uno pudiera proponer es que también esto lo recojan ellos, y que ellos también lo lleven probablemente a la conversación con su propio gobierno, porque al final todo colabora. Creo que si eso sucede, puede que ayude y los plazos se acorten respecto a esta pregunta que se hacía de cuáles pudieran ser los plazos. A mí me parece que las condiciones son objetivas, que el avance y la señal política del mercado regional es evidente, y por lo tanto habrá que, o sea, yo creo que
yo en eso sería más bien optimista, creo que hay que moverlo simplemente. Me parece que el tema es latente. Gracias, Andrés. No sé si tienen algo más para complementar, Loreto, Nicolás. sí, Sí. a ver, a mí me gustaría complementar un poco la respuesta de Andrés, digamos, desde la perspectiva de alguien que está negociando estas materias, digamos. Yo creo que las condiciones están dadas, el interés ha sido demostrado. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hay ciertas noticias que demuestran el interés de Estados Unidos, digamos, de Taipei chino y de otras economías, digamos, que han demostrado interés informalmente, digamos, en el DEPA, en lo que se ha hecho en el caso del DEPA, digamos. Eventualmente vamos a ver también noticias de que la fila de países que están llanos y que quieren sumarse al DEPA va a ir aumentando. Pero sí yo quiero destacar, digamos, la vinculación muy clara que existe con el mercado digital regional de la Alianza del Pacífico, en que efectivamente el trabajo que se ha hecho en la Alianza ha sido pionero en la región. Hay una iniciativa que es liderada por CEPAL, que es el ILAC, que dentro de sus propuestas también tiene la generación de un mercado digital regional en Latinoamérica y el Caribe, que puede ser un poquito más difícil dadas las asimetrías que existen en este momento en la regulación de estas materias en los distintos miembros de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Pero la alianza, digamos, ya tiene la infraestructura, ya tiene todo dado para avanzar en ese sentido y además, como demuestra el estudio, digamos, también con una gran compatibilidad con el DEPA. Entonces, yo no veo que sea descabellado, digamos, de que esto se pueda producir. Yo insisto, digamos, también en la idea de que eventualmente otros miembros, tampoco es descabellado, creo yo, pensar, digamos, en un gran acuerdo de economía digital para toda América, digamos, desde el norte hasta el sur. Eso es posible, si pensamos también en que el Mercosur también tiene normas que son compatibles. Los tiempos, digamos, bueno, el tema de los tiempos, digamos, depende de otros factores, digamos, pero sí están todas las condiciones dadas para eso. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a pasar a otra pregunta, acá de Susana, ¿cómo se llama? Susana Zamora. Dice, respecto al DEPA, entiendo que la protección de datos dentro de esta iniciativa tiene que ver con la divulgación de estos. ¿Existe alguna regulación para el uso de nuestros datos en la generación de inteligencia artificial mediante algoritmos? Pregunto esto debido a las recientes acusaciones del uso poco ético de algoritmos en Facebook. ¿Existirá algún punto en el acuerdo respecto al uso ético de nuestros datos? Loreto, si me permites. Sí, breve, porfa, para poder alcanzar Sí, a ver otras. Gracias. seré brevísimo. El DEPA efectivamente regula lo que pregunta Susana, me parece, de dos formas. Hay un artículo específico sobre protección de datos en que no se establece un estándar particular de protección de datos, pero sí se hace una remisión a los estándares internacionales, en particular los estándares que eventualmente pueda tener organismos internacionales como la OCDE en materia de protección de datos. Que son estándares altos, digamos. Y por otro lado, hay una norma en cooperación en materia de inteligencia artificial que también incluye una mención a ciertos principios éticos que deben tener las partes del DEPA cuando tratan este tipo de materias, digamos. Entonces, si uno combina esos dos artículos, digamos, lo que pregunta Susana está recogido. Efectivamente, hay una preocupación del DEPA y de los miembros del DEPA por fenómenos como los que ella describe, digamos, de ciertas plataformas y actores globales que eventualmente pudieran generar conflictos con ciertos derechos que nosotros tenemos, como por ejemplo a nuestra información personal. Gracias, Nicolás. Isidora, ¿quieres comentar algo? ¿Complementar? No, que estoy totalmente de acuerdo, efectivamente el DEPA cubre esta preocupación, así que nada más que complementar, simplemente estoy totalmente de acuerdo con Nicolás. Ok, muchas gracias. Después tenemos una pregunta de la revista Nueva Diplomacia que dice, la identidad digital y la protección de datos de las personas patentes, marcas registradas, ¿cómo se logra proteger ante la avalancha de productos y servicios? A ver, yo no entendí mucho la pregunta, pero no entendí, perdona la última pregunta, pero puedo solo decir un cachito de la pregunta anterior de los tiempos, que a mí me parece relevante y puedo parecer reiterativo, ¿no? Pero una de las críticas a propósito de los acuerdos hoy día es que no se ha innovado, que la política comercial sigue siendo la misma.
y eso se da en Chile, pero se da en otros países. Por lo tanto, yo creo que para poder acelerar esta decisión política que hablábamos, los gobiernos tienen que tratar de también salir y hacer frente a esta crítica respecto a los acuerdos que están como situados en lo tradicional, en lo analógico, y mostrar la novedad de un acuerdo digital y no queden capturados en esa crítica. Creo que ese es probablemente la gestión política más importante que tienen que hacer los países, me parece, para poder de verdad avanzar rápido, ¿no? No sé, respecto a la pregunta esta última, perdón, no la seguí mucho, no sé si Nico y Isidora lograron. Preguntas sobre datos personales. Sí, sobre los datos de las personas, patentes, claro, marcas registradas. Loreto, ahí, a ver, tal vez yo les puedo entregar un poco información sobre lo que se conversó durante la negociación del DEPA, en que efectivamente, a ver, no hay un capítulo o un módulo, digamos, en este caso, de propiedad intelectual propiamente tal. Si hay algunas menciones a la importancia de un dominio público que sea asequible, entonces facilitar el acceso a obras que están en el dominio público, pensando también un poco en la lógica distinta que nos plantea la digitalización de los objetos, digamos, en que probablemente, y este es un comentario tal vez más académico, más que mío como funcionario público, desde una perspectiva tradicional de la propiedad intelectual, ya no existe la escasez como existía antes con los productos físicos, digamos. O sea, un libro tenía que estar en un soporte físico, el copyright viene a regular un poco el derecho a copia, y eso es algo que se ha ido modificando con la transformación de los objetos a unos y ceros, digamos, en que como traté de explicar, digamos, las características son que los costos marginales de reproducirlo, por ejemplo, son cercanos a cero. Entonces yo creo que esto también nos hace un llamado a verificar si es que las normas de propiedad intelectual tradicionales, que estaban pensados para un mundo analógico post-revolución industrial, tienen del todo sentido hoy en día en un mundo digital, inmaterial, en que yo no sé si las normas tradicionales de derecho de autor, por ejemplo, son las más convenientes para incentivar la creación, la creatividad y la innovación, digamos. Y yo creo que ese es el objetivo que finalmente la política pública tiene que tener desde la perspectiva de la regulación pública. Tal vez pueden existir otro tipo de aproximaciones, digamos, para lograr esos objetivos, digamos, de beneficio social, cómo aumentar la creatividad y la innovación, entregar incentivos económicos para que eso suceda, digamos, que no pasen por la creación de monopolios temporales que finalmente yo no sé si logran ese efecto, digamos. Como les decía, es un comentario más bien académico. El DEPA no entra en esa materia, sino que es tal vez una pregunta un poquito más general, digamos. Loreto, una cosa bien específica respecto al tema de datos, que me parece importante. Efectivamente, en el caso del DEPA, está esta norma respecto al digamos, lo transfronterizo de los datos y la necesidad de mantener, digamos, salvaguardar esa libertad, salvo objetivos, digamos, nacionales de otro carácter que requieran algún tipo de restricción. Ahora, lo que sí me parece interesante que, a propósito de lo que viene, que es la implementación, y que puede a veces ser una eventual y potencial barrera, es que en este marco del DEPA exista algún tipo de diálogo para generar algún tipo de armonización en lo que se refiere a lo doméstico en cuanto a sus leyes de protección de datos. En el sentido de que eso los países de manera autónoma y soberana se darán sus propias normas y marcos regulatorios. Pero a mí me parece a priori que si eso queda con criterios muy distintos uno, otro puede terminar siendo también algún tipo de barrera y probablemente otro intangible que tiene un acuerdo de este tipo, que allí se puede conversar criterios que permitan tener algún tipo de convergencia de algo tan importante como es este tema de protección de datos, en que los países no necesariamente están muy avanzados todavía, ¿no? Perdón, estaba con el micrófono apagado. Muchísimas gracias, Andrés. Tenemos una pregunta desde la Oficina Comercial de Taiwán, en que dicen cómo se ve la eventual adhesión de Taiwán si es que solicitara ser parte del DEPA.
yo creo que el DEPA está abierto a todo. Yo creo que si hay un interés por parte de ellos de ser parte del DEPA, es solamente, tienen que hacer la gestión de solicitar la adhesión. ¿Estoy correcto o...? Sí, efectivamente, Loreto, el módulo 16 creo que es, y Andrés me puede corregir, es el que habla sobre la adhesión y está abierto a cualquier economía, cualquier país que se quiera unir al DEPA, simplemente tiene que manifestar su voluntad, digamos, y no hay ningún impedimento a priori, digamos, para que cualquier país pueda hacerlo. 16.4, somos con Taiwán además socios en APEC. Así es, exactamente. Yo tengo a la viceembajadora de Australia que levantó su mano. Viceembajadora, ¿quiere hacer alguna pregunta? La pasamos en vivo. La vamos a pasar por si acaso. Si no tiene preguntas, no hay problema. La dejamos como una panelista, no hay problema, pero por si acaso quisiera hacer una pregunta. Hay otra pregunta, con esto vamos a estar terminando luego, también de la revista Nueva Diplomacia. Dice, se habla de ingresar a China al TPP-11 y de la nueva política digital de Chile. ¿Dónde queda o no a resguardo los intereses de Chile y del sector privado? Ya tenemos la experiencia del dumping. ¿Qué opina Nicolás? Esta es una pregunta para ti, Nicolás. A ver, yo creo que China se ha convertido en un actor súper importante en el mundo de la economía digital. Nosotros estaríamos muy felices de que China, por ejemplo, pudiera unirse al DEPA. El DEPA obviamente requiere para la adhesión de cualquier país que se cumplan ciertos estándares que ya están negociados, digamos. La idea no es reabrir la negociación del DEPA, sino que se produzca una adhesión, digamos. Entonces, en ese contexto yo no veo, digamos, que exista a priori un riesgo como los que se mencionan tal vez en la pregunta. Tenemos que pensar que el DEPA no regula materias de acceso a mercado, sino que son más bien materias regulatorias, digamos, que tienen que ver con una cierta infraestructura, con un cierto funcionamiento técnico de Internet, siempre pensando, digamos, desde una perspectiva competitiva, digamos, que se mantenga un régimen de competencia que sea sano. El DEPA tiene un módulo sobre competencia, entonces yo creo que ese tipo de riesgos que eventualmente pudieran existir por la entrada de nuevos actores, sea quien sea, están también morigerados ya por los mismos contenidos del acuerdo. Loreto, ¿puedo meter la cuchara? Sí, por supuesto. 30 segundos. A propósito de la pregunta de Cristian, yo tengo la convicción de que en este mundo del comercio internacional, ya sea de bienes, servicios o productos digitales, es mejor tener marcos de gobernanza que no tenerlos. Por lo tanto, frente a situaciones complejas, y uno está en mejor posición y más confortable buscar soluciones beneficiosas a las partes, si hay ciertas normas que regulen esa relación a que si no la hay. Sobre todo, y esto muchas veces está justamente, es contraintuitivo de que muchas veces critican estos acuerdos, sobre todo cuando uno es chico frente a un grande. Yo creo que ahí es donde estos acuerdos tienen, respecto a ese punto, más valor relativo que incluso respecto a países que tienen tamaño similar. Muchísimas gracias, Andrés. Me dicen que la viceembajadora de Australia está ya, podría hacer una pregunta si tiene interés de hacerla. No sé si es así, y si no, bueno, ya estaríamos cerrando el webinar de hoy día. Quisiera agradecerles muy especialmente a nuestros tres panelistas. Perdón, aquí está Joan, que dice que no tiene acceso a la cámara ni al micrófono. Voy a pedirle a Luis, antes de que cerremos, que es el jefe de contenido y proyecto de la fundación y que me ayuda en el back office con el Zoom, que tiene sus trampitas. Vamos a tratar de pasar la viceembajadora porque no me cabe duda que debe tener alguna pregunta. Mientras tanto, quisiera nada más que volver a recalcar y dar las gracias a Andrés por este estudio tremendamente interesante que has hecho sobre la factibilidad de los otros países que son miembros de la Alianza del Pacífico puedan adherirse o no al DEPA, y las conclusiones así lo
aseveran, tienen abiertas las posibilidades. Los invito a revisar el estudio, tiene un análisis muy interesante, capítulo por capítulo, y además en detalle cuáles son las factibilidades mayores o menores de cada uno de los países de México, Perú y Colombia. El estudio va a estar subido en la página web de la Fundación, así como las presentaciones de hoy día. Creo que no ha sido, viceembajadora, lo siento mucho, no sé si usted puede escribir su pregunta en el chat. Aquí, no, lamentablemente no la podemos pasar estos son los bemoles del Zoom, lo sentimos muchísimo. Pero si pudiera hacer su pregunta por el chat sería estupendo, para no dejarla sin la posibilidad de hacer una pregunta. No sé si la va a hacer. Loreto, mientras esperamos a eso, yo quería simplemente decirles que a las personas que tengan preguntas, tal vez después de esto, nosotros estamos a disposición si ustedes tienen alguna consulta, si tienen alguna necesidad de conocer un poco más los contenidos del DEPA, del mercado digital regional, de lo que estamos haciendo en materia de economía digital, con mucho gusto los podemos recibir. Si sirve de algo, voy a dejar mi correo electrónico en el chat y quedo a disposición de quien lo necesite. Muchísimas gracias, Nicolás, por eso. Y bueno, la viceembajadora me dice que no tiene preguntas por ahora, así es que con esto ya vamos a dar por cerrado el webinar hoy día. Les agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes a nuestras actividades. Como siempre, los dejamos invitados para el próximo jueves 21 de octubre a las 9 de la mañana, en que vamos a tener un webinar un poco distinto. Va a ser un webinar sobre el Océano Pacífico y Chile, desde 3 puntos de vista, desde el punto de vista geopolítico, estratégico y comercial. Vamos a tener al expresidente Frei para hablar sobre desde el punto de vista político, qué significa el Pacífico para nosotros, nuestra conexión con Asia y también con Estados Unidos y Canadá. Tenemos a Richard von Appen, que es el presidente de Ultramar, el presidente de la SOFOFA, quien nos va a hablar desde el punto de vista comercial, qué está pasando con las rutas marítimas, qué significa el Pacífico para nosotros, para acceder a los mercados del Asia, de ASEAN, etc. Y vamos a tener al comandante en jefe de la Armada, al contraalmirante de la Masa, quien va a hablar desde el punto de vista de la Armada, qué significa el Pacífico para Chile, y de verdad que se van a sorprender con la cantidad de cosas y aspectos que ellos cubren y que es de desconocimiento de nosotros. Así que los dejamos muy invitados para las próximas semanas. Y los invito a leer los chats para ustedes. Hay muchas felicitaciones a todos, a los panelistas, a Andrés por el estudio. Nada, bueno, eso. Muchas gracias y espero que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, Gracias, que estén muy bien. Nicolás.